Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bruno Díaz Blanco y hoy vengo a presentarles el tema de centro de gravedad en una sección de viga. Bueno, pues como sabemos, antes de empezar a resolver problemas, es necesario definir algún concepto clave para poder entenderlo mejor. El centro de gravedad es el punto imaginario de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre un cuerpo. Este punto podemos decir que es el centro del cuerpo en el cual vamos a trabajar. Muy bien, ahora vamos a calcular el centro de gravedad de una sección de viga I. Como podemos ver, tenemos una sección de viga con una base superior de 25 centímetros, una base inferior de 15 centímetros y un alto de 40 centímetros. Este está fraccionado en 3. El ancho de esta parte de la viga de 5, el ancho de arriba que también es de 5 y la distancia entre ambas bases que es de 30 centímetros. También tenemos la medida del grosor del centro de la viga que es de 5 centímetros. Para poder resolver este problema es necesario fraccionar nuestra viga. Si hacemos una línea aquí y una línea arriba, podemos notar que nos forman 3 rectángulos. El rectángulo 1, que es el de abajo, el rectángulo 2, que es el de en medio, y el rectángulo 3, que es el de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es calcular 3 cosas. El área de cada rectángulo, su distancia en X, que va desde el punto 0 hasta la mitad de esa figura, y el punto en Y de cada figura, que va desde el punto 0 hasta el punto medio de esa figura. Bueno, pues tenemos que el área de la figura 1, que es el rectángulo de abajo, su área va a ser base por altura. Entonces tenemos que es la base, que es de 15 centímetros, por la altura, que es de 5 centímetros. Y esto nos va a dar un total de 75 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular su distancia en X. Como podemos notar, la distancia que hay de aquí a acá es de 25 centímetros. Eso quiere decir que como esto es de 15 centímetros, nos sobra hacia acá y hacia acá 10 centímetros. Por lo tanto, esta parte vale 5 y esta parte también vale 5. Entonces, para calcular el centro del rectángulo 1, tenemos que en X va a ser igual a la mitad del rectángulo, que en este caso es de 7.5 centímetros, más esta distancia de 5. Porque, como ya hemos dicho anteriormente, esta distancia en X se toma desde el punto 0 hasta la mitad de esta figura. Tenemos que su distancia en X va a ser igual a 12.5 centímetros. Ahora vamos con su distancia en Y. Esta va a ser igual a la altura entre 2, ya que como es de la parte de hasta abajo, empieza en el punto 0 desde el eje Y. Entonces tenemos que su altura va a ser igual a 2.5 centímetros de la figura 1. Ahora vamos a calcular el área, la distancia en X y la distancia en Y de la figura 2, que es el rectángulo del centro. Tenemos que el área 2 va a ser igual a la base por la altura. La base de este rectángulo es de 5 centímetros, ya que nos dice que de aquí a acá hay 5 centímetros y la altura de este rectángulo es de 30 centímetros. Por lo tanto va a ser 5 por 30 y esto va a ser igual a 150 centímetros cuadrados. Muy importante escribir las unidades. Ahora vamos a anotar la distancia en X de ese segundo rectángulo.
La mitad de esta figura es de 2.5, pero tenemos que tomar en cuenta que tiene que ser la distancia a partir del punto 0. Eso quiere decir que el punto 0 está aquí y tenemos que avanzar hasta la mitad de esta figura. Por lo tanto, podemos notar que la distancia de arriba, que es la más grande, es de 25 centímetros. Si le restamos esta distancia, nos va a salir una distancia de 20. Eso quiere decir que de este lado tenemos 10 y de este lado tenemos otros 10, para que sean 10, 20, 25. Entonces, como de este lado tenemos 10, quiere decir que su distancia en X va a ser 10 más la mitad de la distancia del rectángulo, que en este caso es 2.5. Y tenemos que va a ser 12.5 centímetros la distancia en X del rectángulo 2. Ahora su distancia en Y del rectángulo 2, que va a ser desde el punto 0 a la mitad de esta figura. Tenemos que va a ser la mitad de 30, que es 15, pero vamos a sumarle 5, ya que estamos empezando desde el punto más bajo. Eso quiere decir que sería la mitad de esta distancia, que en este caso es 15, más 5. Entonces tenemos que 5 más 15, y esto va a ser igual a 20 centímetros. Ahora vamos con la última área, que es de la figura 3. El área 3 también va a ser base por altura. Su base es 25 centímetros y su altura es de 5 centímetros. Entonces, 25 por 5 va a ser igual 125 centímetros cuadrados. Su distancia en X va a ser igual, como este empieza desde el punto 0, solamente hay que dividir el 25 entre 2. Entonces tenemos que es 12.5 centímetros su distancia en X. Y su distancia en Y va a ser igual a la mitad de su grosor más 30 más 5. Si lo vemos de otra forma, empezando desde abajo, sería 5 más 30 más la mitad, que sería 2.5. Entonces tenemos que 5 más 30 más 2.5. Y esto es igual a 37.5 centímetros. Esta es la primera parte del ejercicio. Vamos a hacer un poco de espacio para proceder con la siguiente parte y encontrar el centro de gravedad de esta viga. Muy bien, aquí tenemos nuestros datos ya más simplificados y vamos a proceder a la segunda parte de nuestro problema, que es calcular el centro de gravedad. Este lo vamos a dividir en dos, que es el centro de gravedad en X y el centro de gravedad en Y. Comenzaremos con el centro de gravedad en X y para eso necesitaremos esta fórmula. El centro de gravedad en X va a ser igual a la sumatoria del área por la distancia en X entre la sumatoria de las áreas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer la sumatoria del centro de gravedad en X va a ser igual a la sumatoria de el área por su distancia en X. Vamos a multiplicar el área 1 por su distancia en X más el área 2 más su distancia en X más el área 3 por su distancia en X. Y esto entre el área 1 más el área 2 más el área 3. Muy bien, ahora vamos a sustituir nuestros datos en esta fórmula. Tenemos que el centro de gravedad en X va a ser igual al área 1, que es de 75
por su distancia en x1, que es 12.5, más el área 2, que es de 150, por su distancia en x, que es también de 12.5, más el área 3, que es de 125, por su distancia en x, que es de 12.5. Y esto lo vamos a dividir entre el área 1, 75, más el área 2, 150, más el área 3, 125. Al resolver esta operación tenemos que el resultado va a ser igual a 12.5 centímetros. Y esta es nuestra distancia del centro de gravedad solamente en el eje X. Ahora vamos a proceder a calcular la distancia a partir del eje Y. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestro centro de gravedad en el eje X, ahora vamos a calcularlo para el eje Y. Y la fórmula es básicamente la misma, pero ahora vamos a utilizar las distancias en Y. Tenemos que Y, el centro de gravedad en Y, va a ser igual a la sumatoria del área por la distancia en Y entre la sumatoria de las distancias. Entonces vamos a tener que el centro de gravedad en Y va a ser igual al área 1 por la distancia en Y1 más el área 2 por su distancia en Y2 más el área 3 por la distancia en Y3. Y esto entre el área 1 más el área 2 más el área 3. Ahora vamos a sustituir nuestros datos en esta fórmula y tenemos que el centro de gravedad en Y va a ser igual al área 1, 75, por la distancia en Y, que es de 2.5, más el área 2, que es de 150, por la distancia en Y, que es de 20, más el área 3, que es de 125, por la distancia en Y, que es de 37.5. Y esto lo vamos a dividir entre A1, que es 75, más A2, que es 150, más A3, que es 125. Al resolver esta operación tenemos que el centro de gravedad en Y va a ser igual a 22.5 centímetros. Y así es como obtenemos el centro de gravedad en Y. Pero esto no termina aquí, falta hacer un paso muy importante, que es identificar este punto en nuestra viga. Eso quiere decir que a partir del punto 0 vamos a caminar 12.5 centímetros a la derecha y 22.5 centímetros hacia arriba. Entonces nuestro punto a los 12.5 tenemos que va a ser como por acá, y vamos a correr 22.5 centímetros a partir de abajo. Tenemos que aquí son 5 y más o menos por aquí está nuestro centro de gravedad. Y así es como concluimos este problema. Como conclusión a esto podemos decir que el centro de gravedad de cualquier cuerpo puede ser encontrado de manera fácil, y esto con el objetivo de saber la cantidad de esfuerzo que este objeto puede realizar. Pero ese es un tema que veremos más adelante. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.